Vale, me ha sorprendido mucho que en Estados Unidos haya recibido la calificación de mayor de 17 años. ¿Por qué? O sea, no he visto motivo. Three fucks and two motherfuckers. Tres joder y tres correspondería a hostia puta. Exacto. So nominally it was due to language, but I think it was actually an excuse for a censorship board to clamp down on the film's potential to reach an audience. So I think it's restrictive. Digamos que aparentemente fue por el idioma, eso, por tres joder y cuatro hostia puta, ¿no? Pero realmente fue una especie de censura, se puede decir, aunque la censura no exista, pero una censura que permite que la película no llegue a todo el público que podría alcanzar. Sí, yo quería preguntarte, porque en la película hay mucha química entre Alfred Molina y John Lithgow. Entonces, ¿eso ha sido difícil de conseguir o cómo se consigue eso? You know, I think it begins with the script, which I think gave them the material that they needed to create a history. And then on top of that, John Lithgow and Alfred Molina have been friends for 20 years. They've both lived most of their adult life in Los Angeles, and they have they share a lot of history, and I think that history was something they could easily access on set. They're also just great actors, so they know how to play, bringing in a lot of what was very personal to them as men who'd been married for 30 years. So they have a lot of their own experience to share. Bueno, la verdad es que los dos se conocen desde hace 20 años, ¿no? Obviamente, pero creo que lo importante realmente empieza con el guión. O sea, tener un guión lo bastante fuerte para aportar a los dos actores, a cualquiera, una estructura sobre la que trabajar. Aparte de eso, John Lithgow and Alfred Molina son amigos desde hace 20 años, ¿no? Son dos hombres que han trabajado mucho en el teatro y se conocieron así, ¿no? Son actores normalmente los que se les pide ser, digamos, actores poderosos. Y aquí pedir algo diferente, ¿no? Un poco, o sea, ser mucho más quizás naturales en su forma de interpretación. Y también el hecho pudo ayudar, desde luego, a la película, a la relación, ¿sí? El hecho de que los dos llevan 30 años casados con sus respectivas mujeres. Bueno, el despido de George parece que no es más que una excusa para mostrarnos otra serie de temas como la convivencia familiar, las relaciones personales, el hecho de que ambos protagonistas estén viviendo en casas que no son las suyas y separados. ¿Por qué ir más por ese camino en vez de profundizar un poco más en el sentido de que a George, al fin y al cabo, se tiene que ver en esa situación por sus preferencias sexuales? George, the fact that George is kicked out of the car, right, is nearly a pretext. It seems like a bit of an excuse to later on show what's happening around them, right, family, right, not disagreements, but family struggles, etc., etc. Why do that and not go in deeper into the fact that George is kicked out because he is gay, right, and he's got gay preferences? Well, I think the incident at the start of the film is the gun that sets the narrative in motion. What I was really interested in was looking and understanding a couple who'd been together for 40 years and how would they overcome together adversity. Their ability to do so reveals their love. It's a very classic form. It's in 1930s cinema. It's called the remarriage comedy. So you have films like It Happened One Night and Lady Eve and Palm Beach Story, which are all films about a married couple who get separated and then they have to figure out if they will or they won't get back together. You learn about the couple through that process.
Bueno, en realidad el incidente, vamos a decir eso, el hecho de que le despiden, es como el pistoletazo de salida, vamos a decirlo así, ¿no? Lo que pone en el impulso de la película. Pero en realidad a mí lo que me interesaba enseñar era cómo funciona una relación, qué tiene una relación después de 40 años de vivir juntos, ¿no? Hasta lo exacto. Por eso es lo que me interesaba realmente mostrar, ¿no? Que si una relación de 40 años es capaz de sobrevivir la adversidad, de seguir queriéndose a pesar de la peor de las adversidades, digamos. Y esto es una cosa que ocurrió mucho en el cine de los años 30, lo que se llamaba en inglés las películas de remarriage, o sea, de nos volvemos a casar. Una pareja que ha dicho 3 títulos, ¿no? Una pareja que se separa y luego durante un día o algo así se vuelven a encontrar y volvemos juntos, no volvemos juntos, y ese día, esos días donde hablan, se conocía su relación, hacia qué derrotero se había ido. Y eso es lo que me interesaba realmente enseñar en esta película. Another example is Titanic. Y otro ejemplo es el Titanic. Is Titanic about a boat going down or about 2 people who love each other very much? Titanic. ¿Cuenta la historia del Titanic que se hunde o cuenta la historia de de 2 personas que se quieren, que se aman profundamente? De verdad. I'm sorry, I'm just going to add one thing to that, which is... Voy a añadir algo. 1 second. I remembered. I also think that in society and in history, whenever there's cultural changes, there are always steps backwards. But the steps backwards actually reveal the steps forward. And I think in this film, what you really see is the communion between this couple and the family that surrounds them. That is different than if this film was made 20 years ago, where their sexuality would be the dividing factor. For this couple, it is not a separating force in their life with other people. Sí, y yo creo que depende mucho del tiempo, ¿no? Del momento en que está situado la película. Aquí en esta película lo que se muestra realmente es lo que ocurre, es el amor de estos 2 hombres, ¿no? Y la comunidad que les rodea, cómo ellos reaccionan ante lo que les está ocurriendo. Hace 20 años no habría sido así. Hace 20 años realmente el punto de mira habría sido sobre la sexualidad de la pareja de Ben y George, ¿no? No sobre su amor y la comunidad, sino directamente sobre la sexualidad. Entonces yo creo que en la historia es siempre, cada vez que haces un avance, das un pequeño pasito atrás. Yo creo que el pasito atrás es más pequeño que el avance, siempre. O sea, que vamos hacia adelante, que es lo que también muestra esta película. I did it backwards. Okay. Well done. Yo quiero preguntar también, remontando un poco al despido de George, cuando se recurre a la excusa de la religión, de la ética de la iglesia, de que las personas homosexuales no pueden contraer matrimonio, ¿es simplemente para dar sentido a la historia o es una crítica hacia el sistema de la iglesia? Yeah, going back to George being kicked out of the choir, as in choir, yes. Yeah. Is it a direct criticism towards the church, or is it just an excuse for him to be kicked out? The fact that he cannot get married because he had pledged. It's not the mission of the film. The film doesn't have a mission. I'm critical of the church for its stance on sexuality and its hypocrisy, certainly. Bueno, la película no tiene una misión, ¿no? O sea, no es la misión de la película. No, la película no tiene misión, pero sí, desde luego, que soy crítico con la iglesia por su sistema. Su sistema no, ¿cómo se dice? Su forma de ver la homosexualidad, es pura hipocresía, realmente. Me gustaría saber. But that's not,
you know, that's a huge story, which is not the story of the film. Pero esto es un tema enorme, ¿no? Y no va, That's 1,000 years of trouble. It's 1,000 years of trouble. 2,000 years of trouble. Estamos hablando de 2.000 años de problemas. Yo quería hacerte una pregunta sobre un poco las expectativas de audiencia que tienes con esta película. Aquí. Sí, ¿O en Estados Unidos? En los dos sitios. Vale, porque en Estados Unidos ya se ha Sí, sí, lo sé. Entonces, si crees que aquí la va a ver más gente homosexual que heterosexual, o en Estados Unidos cómo ha funcionado en ese sentido, o... The expectations you have, Ira, about the public here in Spain, that's a bit difficult for you. I mean, the States, I told him it's already open in Spain, so how did it go in the States, public-wise? And what was the public like? More gay? It went very well in the States and had a good time in the box office, and people came to see the film. It was a very mixed audience. I think it's a film about family and about life and about intimacy. It's also it's got a lot of humor in the film. I think people know John Lithgow, Marissa Tomei, Alfred Molina. I think there's an audience there. It was quite diverse, and I think I hope it finds a similar wide audience here. I think that it's the kind of film that seems to build based on word of mouth. People share their experience of watching it, and so I'm hopeful it'll do well here. Bueno, en Estados Unidos ha ido muy bien, la verdad. Se quedó bastante tiempo en cartel, cosa que tampoco lo esperábamos tanto. Fue un público muy mixto, realmente de todo, ¿no? Y también, bueno, claro, tiene la cosa de estar, la R, o sea, que lo restringe a menores. 16 o 18 17, son 17 años. Tienen que ir acompañado con padres. Entonces, eso también, a pesar de todo esto, ha ido muy bien. También creo que es una película que pasa mucho de boca a oído. O sea, que la gente va a verlo, habla de lo que ha sentido cuando lo va a ver y entonces se transmite así. Y en Estados Unidos eso no funcionó muy bien. Y yo supongo que aquí también va a ser un público muy mixto. I think also people are very happy to see a film about everyday life that's not about spaceships and you know, end of the world and serial killers and a lot of I think films these days try to be big, and in a way they get smaller. And this is a film that tries by being intimate to be big. Yo creo que también que la gente está un poco harta de ver películas que intentan ser enormes y cada vez se hacen más pequeñas, o sea, películas de espacio, o sea, naves que bajan del cielo, gente que te mata en serie, o sea, asesinos en serie, cosas tremendas, ¿no? Y esta película intentó desde un principio ser muy intimista y creo que eso quizá la haga más grande también. Sí, yo quería comentar que a diferencia de tu anterior película, Keep the Lights On, que trataba temas, era mucho más oscura en general, trataba temas como el alcohol y las drogas, incluso el sexo lo trataba más en profundidad. A diferencia de esa película, El Amor es Extraño como que argumentalmente aporta más esperanza, incluso desde el punto de vista formal también es más llamativa. Yeah, your past film, Keep the Lights On, was a much darker film. It spoke about drugs, it went to alcohol, it went deep into sex, really, I mean, it showed sex. Well, this film is much more hopeful. Yes. And even, I would say, formally speaking, it's the way you shot it, is much more formal too. I mean, classical. And he likes that. Good. Well, I think each of the films that I make reflects where I am personally in my life at the point at which I make them. I make a personal cinema, and I like a personal cinema. It's the kind of movies that I like to go to, which doesn't mean, hopefully, if I make it well, I disappear.
if the film works, I'm not there. The audience connects directly with the story. But I try to put as much of myself into the film as possible. And I would say in my 40s, you know, Keep the Lights On was a very autobiographical film. And at the end of that time in my life, I made shifts in how I was that have made me more hopeful about love. So the film reveals a hopefulness, an optimism, which I now experience. Hago un cine muy personal, eso es verdad, ¿no? Y me gusta además ir a ver películas personales, o sea, me gusta el cine personal. Ahora bien, eso no significa que se deba notar, ¿no? Ojalá, aunque mis películas son personales, no se note. O sea, y uno se pueda meter en la historia. Eso creo que sería hacer bien, o sea, hacer una buena película. Una cosa personal, pero que no se notara. Cuando hice Keep the Lights On es una película muy autobiográfica, estaba en un momento, desde luego, muy diferente del que estoy ahora. A medida que vas avanzando en la vida, cambias, ¿no? Y creo no era un momento tan esperanzador como el que he hecho ahora, y por eso también es tan diferente, porque ahora estoy en un momento muy bien.